tardes, ¿cómo le va? Nada por aquí, nada por allá. Ni el doctor Capulla, ni Santiago Troncar. Me dejaron sola esta vez. Pero no importa, pues nos vamos a divertir juntas. El doctor Capulla, querido amigo, fundador de este programa, está en Evian, en Francia, en una reunión médica, y Santiago tenía un problema y no podía llegar. ¿Ustedes se acuerdan que estuvimos hablando, yo creo que ya hicimos 2 programas hablando del tema de las vacunas, de la importancia de las vacunas que había que darse en este momento, de la edad que tenían que tener las personas, hablamos de la vacuna de la gripe, hablamos de la vacuna contra el neumococo, y de pronto, no sé si fue el 27 o 28 de junio, una diputada del PRO, Paula Urroz, nos desayunamos todos con un titular en los diarios que decía: presentaron un proyecto antivacunas. ¿Qué quiere decir este proyecto? ¿Qué fue lo que quiso hacer esta diputada Urroz, que presentó un proyecto de semejante envergadura que para la mayoría de las sociedades médicas y de la sociedad en general fue como volver para atrás, no sé si 20 años, 30 años, 50 años, 60 años? De pronto empecé a pensar, en los que tenemos mi edad, me acuerdo todavía, tengo amigos que tienen polio. Entonces vamos a estar hablando de la importancia de las vacunas y del cuidado que hay que tener con estos movimientos, extraños movimientos que están habiendo en el mundo con el tema de las vacunas, estos movimientos antivacunas. Vamos a la tanda y enseguida vamos a estar conversando con la doctora Carlota Ruz, que es infectóloga, pediatra y miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar. www.andar.org.ar. Y les decía recién que estábamos con la doctora Carlota Ruz, que por suerte vino acá, vino a informarnos, vino a aclararnos. ¿Cómo estás, doctora? ¿Cómo le vas? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, gracias. A ver, ¿qué es lo que está pasando que de pronto nos levantamos y vemos un proyecto como este? ¿Qué está pasando en el mundo con este movimiento antivacunas? ¿Qué miedo? Es decir, podría hacer 1000 preguntas juntas, pero vamos a hablar primero, vamos por el principio. ¿Cuál es la importancia de una vacuna? ¿Por qué nos tenemos que vacunar? Bueno, las vacunas han salvado muchas vidas y eso es algo que siempre se dice. Y hablo de las obligatorias, ¿no? Que un poco claro, ya... el tema es que justamente cuando uno coloca vacunas como obligatorias en un calendario, lo que hace es equidad, es decir, hace que todo el mundo lo pueda tener, que no haya, digamos, diferencia entre los que podrían comprarla y no. Y por el otro lado también es solidaria, porque si yo protejo a una persona, no solamente la voy a proteger de que no contraiga la enfermedad, sino que a su vez no va a estar enferma y no va a contagiar a otros. Entonces es como que es un concepto muy importante la prevención de las enfermedades que pueden prevenirse, porque hay otras que no se pueden prevenir. ¿De qué enfermedades hablamos? Bueno, el calendario tiene 20 vacunas, entonces estamos protegiendo de muchas enfermedades. Las más conocidas, bueno, las más comunes, obviamente la coqueluche, el sarampión, la rubiola, la papera, también tenemos tétanos, se sigue dando la polio. Bueno, HPV, que últimamente se incorporó en los varones, también tenemos rotavirus, y la lista es enorme. Si uno mira para atrás, ve lo que han hecho las vacunas. Y por ejemplo, bueno, lo más común, la erradicación de la viruela, eso es un hecho histórico que mataba a mucha gente.
Después vemos, por ejemplo, en distintos países, fíjense que nosotros, siendo un país como somos de América, tenemos la fortuna de nuestro último caso de sarampión autóctono, es decir, producido dentro del país, fue en el año 2000. ¿Por qué? Porque gracias a Dios nosotros no tenemos un movimiento antivacunas tan importante como en otros países desarrollados, como en Europa o en Estados Unidos en algunos lugares. Hay movimientos que se basan en informes que no son científicos. Eso yo creo que es un punto sumamente importante, porque de pronto uno dice, bueno, hay movimientos veganos, hoy en día, es decir, hace muchos años que siempre existen este tipo de movimientos, que yo digo que no está mal que uno debata cosas, pero hay que debatir las cosas con conocimiento científico y con verdad. Entonces, cuando estamos hablando de la salud, es muy diferente. Cuando estamos hablando de la posibilidad de prevenir enfermedades y de que, no sé, había un caso, hay unos cuantos casos de sarampión ahora y hay de muchos tosferina casos de sarampión en Europa, en algunos países es realmente un problema. Inclusive han tomado intervención las autoridades y han puesto como trabas a los que no vacunaban, como para tener cierta posibilidad de controlarlo. Y bueno, esto es lo que pasa cuando uno cree en cosas que no existen o que no están apoyadas científicamente. No solamente uno puede objetar algo porque me parece, bueno, yo dejo de comer esto porque no me hice vegetariano, vegano, son elecciones. Exacto. Pero no dar una vacuna significa no protegerlo y de alguna manera tampoco a su entorno. Entonces esto es francamente muy, muy importante que no suceda. ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que no sé exactamente qué fue lo que pasó, porque me parece que un proyecto que ni siquiera es apoyado por el mismo partido político del cual sale, me parece que es una locura. No sé cuál fue el fundamento, la persona esta la diputada no es médica tampoco, no sé cómo se asesoró. Como un médico homeópata. Claro, pero no se asesoró ni siquiera por los cuerpos médicos del mismo ministerio y del mismo partido político. Es como raro. No sé qué fue lo que pasó. Afortunadamente todas las sociedades respondieron muy rápido y todo el mundo me parece que le quedó claro que esto no debiera ser así. Ella lo que quería era sacar la obligatoriedad de las vacunas y que es lo que justamente uno intenta poner menos trabas para que la gente se vaya a vacunar. O sea, para que pase por un vacunatorio, entre y se vacune y no tengan que estar llenando papeles o haciendo certificados o llevando certificados, porque todo eso desanima. ¿Qué pasaría si no nos vacunáramos? Bueno, creo que volverían a aparecer muchas de las enfermedades que están controladas, por ejemplo la polio. Lo cual llevaría además a un gasto en salud gigantesco, terrible. A muertes que se podrían evitar, a efectos. ¿Por qué algunos piensan en los efectos secundarios que pueden tener las vacunas? Bueno, todas las medicaciones, las vacunas, todos pueden tener efectos adversos. Lo que pasa es que si uno pone en la balanza cuántos beneficios hay y cuántos efectos adversos hay, siempre van a ganar porque son muy pocos al lado de los beneficios que se tienen. Entonces, si uno pone eso en la balanza y lo mira, se da cuenta que no es un argumento. Además, otra de las cosas que uno puede decir es, bueno, no es que la gente se va a vacunar sin saber lo que se da, porque eso es menospreciar a todo el mundo. Es decir, cuando el pediatra le indica una vacuna a un paciente, a una mamá, cuando son chiquitos, o a un paciente adulto, le explica qué es lo que va a hacer. ¿Y por qué lo hace? Exactamente, y el adulto puede preguntar, y la madre del chico puede preguntar. Entonces no es que van graciosamente, vaya, pase por ahí y dése la vacuna. Sabe qué es lo que está protegiendo. En general el pediatra está muy entrenado en esto. ¿Qué pasa con las alergias? Que algunos hablan de las alergias. ¿Qué pasa cuando son virus vivos, cuando no son virus vivos? Yo creo que tiene que ver Bueno, ahí la gran diferencia que hay entre las vacunas a virus vivo y no, es que las vacunas a virus vivos tienen potencialmente cierta limitación de darse en pacientes que tienen problemas, digamos, de inmunosupresión, que están, como lo que la gente dice, con las defensas mal. Un paciente con quimioterapia, un paciente que tiene una enfermedad oncológica. A esos pacientes
en situaciones diferentes, es decir, mientras se está haciendo la quimioterapia no, pero después cuando termina sí se pueden dar. O sea, hay que tener cuidado con las vacunas a virus vivo. Pero no son tantas las vacunas a virus vivos. Tenemos la triple viral, la de fiebre amarilla. Bueno, digamos como que no es una cantidad de vacunas enorme que uno pueda decir que puedan ocasionar problemas. La mayor parte de las vacunas están muy controladas y no ocasionan problemas. ¿Hay un registro en el Ministerio de Salud sobre los efectos que pueden producir Sí, las vacunas? hay un protocolo, hay una ficha que se llama SAVI, que son efectos asociados a las vacunas, que todos los vacunatorios tienen, que cuando surge alguna duda con respecto a alguna vacuna o a un efecto adverso se llena, eso se notifica a nivel central hay un sector que se ocupa de esto, y por eso uno tiene estadísticas de esto, ¿no es cierto? Pero bueno, por ejemplo, desde que se instrumentó la vacuna de hepatitis A, no hubo más trasplantes hepáticos vinculados a la hepatitis A. O sea que la importancia, miré es muy importante, es muy importante. Después, por ejemplo, desde que se introdujo en el 2012 la triple celular para proteger a la coqueluche, sobre todo a los recién nacidos y a los chicos antes de que tengan su propia dosis, disminuyó muchísimo la incidencia en esa población. Ahora que hablaste de eso, el tema de los bebés, estaba leyendo y es como que hay parte de los movimientos que hablan un poco de decir, no, a los chicos no hay que vacunarlos tan chiquitos que ellos desarrollen sus propias defensas. Bueno, lo que pasa es que eso era un concepto que se usaba hace 40 años atrás, donde se cuestionaban algunas vacunas y decían, no, por ejemplo, es mejor que tengan sarampión, cuando si tienen sarampión lo pongo al lado de la persona para que se brote, chica, bueno, con varicela, pero eso tiene un riesgo, es decir, puede ser que una forma de sarampión no sea tan comprometida, pero otro chico se puede morir de sarampión, entonces, ¿cómo sabes cuál te va a tocar? Okay. Entonces, ese es el problema. Pero me parece que lo que hay que mirar es esto. No hay más polio, nosotros no tenemos polio del año 84, no tenemos hepatitis A y por eso no tenemos trasplantes vinculados. Bajó muchísimo la incidencia de neumonías asociadas por el neumococo, pero eso hace falta un tiempo porque eso no se introdujo hace tanto. Claro. Tenemos muchas expectativas con varicela, con HPV, con rotavirus, son todas vacunas que se han incorporado en los últimos tiempos y que todavía no tenemos datos, pero bajaron la incidencia. Entonces, todo esto es controlar las enfermedades que uno puede controlar, que no son todas. Obvio. ¿Qué van a hacer las sociedades con respecto a esta diputada? ¿Van a hacer alguna acción? No tengo claro. Me pareció gravísimo lo que pasó. Bueno, lo que se hizo fue... Se hizo declaraciones en todos lados, se publicaron en las páginas web, la disconformidad y esto, además de hablarlo en distintos lugares que fuimos invitados y de difundirlo, no sé si se va a hacer algo concreto, por lo menos no tengo noticias. Sí sé que se aprovechó también la oportunidad para gestionar la posibilidad de tratar la ley, a nivel de la ley, la prevención de enfermedades, digamos, inmunoprevenibles. Claro. Que parece que estaba como medio cajoneada, vamos a decir así. ¿Qué pasa con esa ley? Era mi próxima pregunta. Y bueno, yo no sé qué pasa, pero sí en eso se pusieron de acuerdo varias sociedades, entre ellas la Sociedad de Pediatría, donde se pide que por lo menos se trate. Y creo que hasta ahí se llega. Creo que hay 2 o 3 sesiones que están pendientes, pero que todavía no se terminaron de resolver, pero por lo menos eso sirvió para acelerar ese tema, ¿no? Conociendo los bueyes con que aramos, y nosotros tenemos la ley de psoriasis también ahí, que ahora va a pasar a diputado, le diría que hay que estar muy activos, hay que estar muy atrás. Hay que estar muy atrás. Muy atrás para que las cosas se resuelvan. Es verdad, eso es verdad. Doctora Rus, muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a la tanda, enseguida volvemos y hoy parece ser un programa de polémica, yo creo que por eso me dejaron solo. Vamos a hablar del bendito Plan Cunita. ¿Servía? ¿No servía? ¿Había que quemarlas? ¿No había que quemarlas? Acaba de decir un juez que el gobierno tiene que entregar partes del Plan Cunita. Vamos a hablar de eso en instantes nada más.
Ciensa Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Ciensa Argentina, la salud es nuestro compromiso. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? O Sudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Seguimos aquí en Intelexis, ausente mi compañero y fundador del programa, el doctor Capulla, y les dije que íbamos a hablar de otro tema polémico. Primero empezamos con el de las vacunas y ahora nos vamos a meter en el bendito plan Cunita, ese plan que dio tantísimo que hablar, que creo que fue en la época cuando era ministro el doctor Juan Mansur, que cuando asumió este gobierno dijo, no, acá hay unos sobreprecios tremendos, casi se queman las cunitas del plan Cunita y todo el kit. Así que de eso vamos a estar conversando con el doctor Néstor Bain, que es profesor titular de pediatría de la Facultad de Medicina, vicepresidente de la Fundación para la Salud Materno-Infantil. Y, doctor Bain, es una costumbre muy argentina esto de considerar que todo lo que hizo el anterior está mal. Y obviamente nos ha pasado que vemos corrupción a lo largo de toda la historia de la Argentina. Yo digo que con el plan Cunita me hizo acordar al plan del vaso de leche o la botella de leche, sí, al de los guardapolvos, y siempre estuvieron mezclados funcionarios públicos de muy alto rango, y acá se había descubierto que había unos sobreprecios, como se están descubriendo en un montón de otras obras, unos sobreprecios tremendos. Pero de ahí a que esto no sirviera, es algo muy diferente. Estuvieron a punto de quemarlas, ahora un juez dictaminó que el Ministerio de Salud debía entregar los kits del plan Cunita. ¿Qué tenía de malo el plan Cunita? Bueno, yo desconozco totalmente la parte administrativa, es decir, exacto, no quisiera meterme en si hubo sobreprecios o no hubo sobreprecios porque no lo conozco, y si los hubo, me encantaría que el que fue responsable de eso tenga que pagarlo o que se hagan las actuaciones judiciales que se tengan que hacer. Pero de lo que yo sí estoy convencido es que el plan era un plan fantástico, y fantástico principalmente porque estaba destinado a las personas que lo necesitaban más, que no tienen una cuna. Nosotros hicimos algunas encuestas al alta de pacientes de los hospitales públicos en la ciudad de Buenos Aires, alguna, y en el interior del país, y cerca de la mitad, o en algunos casos más de la mitad, de las mamás que se van de alta con un chico totalmente normal, no tienen una cuna o no tienen un Moisés. Sé que estamos hablando de gente realmente, de este tercio de la población realmente pobre de nuestro país, ¿no? ¿Y cuál es la importancia del plan Cunita? Bueno, este es el punto. El plan Cunita implicaba la entrega de un montón de cosas, muchas de las cuales eran muy lindas y de muy buena calidad, y que tenían impacto en la persona, emocionalmente y desde el punto de vista de complementar necesidades. Exacto. Pero hay una que tiene un enorme impacto en la disminución de la mortalidad infantil a raíz de que disminuye la mortalidad por muerte súbita, claro, que es el que el niño en los primeros 6 meses, que es cuando más riesgo tiene de muerte súbita, no duerma en el mismo colchón que un adulto. Eso es y es la cuna. ¿Y eso se ve mucho en las familias de menores recursos? Se ve mucho en las familias de menores recursos y es el peor de los colechos. Se llama colecho cuando duerme con un adulto. Es el peor de los colechos. ¿Por qué? Porque es el colecho obligado y no es el colecho que uno se imagina. Y yo me imagino, ay, qué lindo, lo pongo en la cama con el papá y con la mamá, y la cama es una king size enorme. Exacto. Este no es el caso. Claro. Las pacientes que lo recibían ellas eran aquellas que habían tenido la asignación universal por embarazo y por lo tanto habían ido 5 veces o más
a ver al médico durante el embarazo, más una serie de requisitos que llevaban a que sean mamás que si iban a volver a su casa y no tenían una cuna, iban a dormir en un colchón, y muchas veces en un colchón de una plaza, muchas veces en el piso, y muchas veces con otro chico ya durmiendo en el colchón. De manera que en ellas el riesgo de muerte súbita es mucho mayor. Es mucho mayor que cuando el colecho es un colecho electivo, que tampoco lo promuevo, pero digo, el riesgo es mucho mayor en aquellos que eran las que recibían justamente esta cuna y por eso podían tener un impacto positivo. ¿Cuándo se da la muerte súbita en los chicos? ¿Entre cuántos meses? La muerte súbita puede ocurrir durante el primer año de vida en cualquier momento, la muerte súbita e inesperada, pero es mucho más frecuente durante los primeros 6 meses y en particular entre el mes y el tercer mes de vida. O sea que para esto eran importantes estas cunas porque eran de 0 a 6 meses. Justamente, y eso es otro de los aspectos importantes. La crítica primera, cuando el juez Bonadío pidió el informe a distintas entidades, básicamente sobre la cuna, el informe al INTI, el informe del INTI se basó en que no hay recomendaciones para Moisés en nuestro país, o para una cuna en los primeros 6 meses, y lo tomó como una cuna. Y obviamente si vos ponés a un chico de 2 años en esta cuna, se va a tirar por arriba, la va a romper. No es para eso, es absolutamente segura para un bebé chiquito, y además existe y ha llegado al Ministerio de Salud y a los juzgados el informe de la Sociedad Argentina de Pediatría y de otras entidades científicas donde aclaran que esta cuna es de muy buena calidad si se destina específicamente a los niños en sus primeros 6 meses. Yo no me acuerdo cuántas cunas se entregaron en aquel momento, porque hubo un montón que se entregaron. ¿Pasó algo? ¿Cómo se las daban ustedes? ¿Les enseñaban a las mamás cómo utilizar todas las cosas que llevaban? Que a lo mejor estoy segura que por ahí no las sabían utilizar porque tenían muchas más cosas de las que normalmente están acostumbradas a recibir. Claro, justamente, esa era una oportunidad única. Se entregaron cerca de 50.000 de los kits que incluían esta cuna. Se les abría la posibilidad de un número 0800 más una serie de preguntas o encuestas que se hicieron cuando las mamás volvían a traer a sus bebés a los consultorios. No hay una sola comunicación de un accidente o de un problema con esta cuna. Había otras cosas en el kit que eran muy atractivas, se les entregaba un enterito, se les entregaba una serie de cosas para la mamá, para la protección de la mamá, se les entregaba un chupete, que es otro de los factores que cuando ya bajó la leche, cuando ya la mamá tiene la lactancia establecida, cuando uno pone a dormir al bebé, si le pone un chupete, el riesgo de muerte súbita también disminuye, como disminuye con la lactancia materna, que es de las cosas más importantes. Y cuando entregábamos el kit, esto nos daba una oportunidad de conversar sobre todas las cosas de prevención en el lactante chiquito, que era una oportunidad única, porque la madre se sentía muy gratificada por los, entre comillas, regalitos, pero al mismo tiempo recibió una instrucción invalorable del lavado de manos, de la importancia de la lactancia, de evitar el cigarrillo, de hacer dormir al chico boca arriba, todos aspectos que tienen un impacto muy positivo y generan en forma directa o indirecta una disminución de la mortalidad infantil. Mientras hablaba yo de pronto pensaba y digo, a ver, eso también se tendría que poder hacer aunque uno no esté entregando una conita, pero cuando esté entregando un kit como este, debe haber una empatía completamente diferente entre el médico o el profesional de la salud, a lo mejor es una enfermera, que está planteando ese encuentro con esa mamá que se va a ir a su casa. Silvia, es perfecto lo que me está diciendo, porque eso generaba una emoción positiva que permitía un espacio que a lo mejor durante la internación de la mamá no está del todo organizado. Está bien que podríamos haber aprovechado o que deberíamos aprovecharlo con o sin en la entrega de las cunitas, pero en la práctica diaria es muy distinta. La empatía, como usted dice que se produce, es fantástica, es visible. Seguramente hay una recepción por parte de la madre de todo lo que está escuchando, por todo eso que está viendo ahí, impecable, perfecto, que no es, reitero, a lo que está acostumbrada, que creo que, en verdad, ¿por qué razón ocurren este tipo de cosas? ¿Fueron al ministerio en su momento? ¿Hablaron en el ministerio? ¿Por qué razón el ministerio, por qué quiso quemarlas? ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo creo que, digamos, no puedo juzgar, no puedo tomar
una opinión sobre por qué quiso quemarlas o no. Creo que tiene que ver con el informe de que había dos cosas del plan que eran cuestionables. Una es lo que se llamaba bolsa de dormir, que tiene un error, que es que el orificio por donde pasa la cabeza del bebé es demasiado grande y se puede meter dentro de la bolsa, con lo cual no debe ser entregada como bolsa de dormir, sino como portainfant. Y esto, si se le explica a la madre no lo va a usar como bolsa de dormir, sino como portainfant, y para eso es muy útil. Pero finalmente me parece que se basaba en un informe del INTI que estaba dirigido a cunas en general, y por supuesto esto no es una cuna en general. O sea que en realidad, si lo pensamos con sentido común, se podrían utilizar las cunas. Se podrían utilizar, y yo quiero llamar la atención de otra cosa, y es, estamos discutiendo porque finalmente el juez Bonadío mandó a los distintos organismos, a mí en particular en forma personal, recibí yo el informe del doctor Bonadío para difundir entre todos los profesores de pediatría de la Facultad de Medicina de la UBA, entre todos los docentes, que la decisión de la entrega o no pasaba al Ministerio de Salud. Supe recientemente que el ministro de Salud hizo una consulta con la Procuraduría General de la Nación, que planteó de que debido a las posibles irregularidades administrativas, el que había fabricado las cunas debería devolver el dinero. Hay toda una gestión, pero eso va a tardar un año. Y mientras tanto no se entregan las cunas. Si no quieren entregar estas cunas porque están en un depósito y porque no pueden judicialmente, que yo no creo que sea exactamente así, pero no lo sé, no debería meterme en lo que no sé con detalle. Pero lo que no puedo entender es por qué un plan fantástico con un enorme impacto en disminuir la muerte súbita y un impacto a raíz de eso en disminuir la mortalidad infantil, no se entregan otras cunas. Es decir, la inversión en eso es una inversión fabulosa porque tiene un resultado directo. Entonces, si no quieren entregar esto, si está en litigio, que lo demuestre el ministerio, o entregando otras cunas que las fabriquen al precio que tenga que ser, que no haya corrupción. Yo no me quiero meter, no sé si hubo o no hubo, pero lo que no hay ahora es cunas para los bebés, y eso debería haber. Se nos que te fue el tiempo. Mil gracias. No, por favor, fue gracias todo clarísimo. por invitarme. Por favor, resolvamos. No vamos más problemas. Nos vemos el próximo jueves. No sé si va a estar Capulla el próximo jueves tampoco. Chao, hasta el próximo. Medife me cuida.